me guío a comprender sola escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio en la escritura. Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe, justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor, vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor, un pueblo en su elección, una iglesia, un solo cuerpo, unidos en la verdad. Defendemos el Evangelio con un corazón leal. En la alianza de la gracia, el pueblo firme estará. Bueno, el hermano Pedro Ríos está haciendo acto de presencia por acá. El hermano Pedro Ríos, que conoce muy bien a Mónico de varios años, ¿verdad? Pedrito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, Carlos. La verdad es que Mónico ha sostenido por años que él es biólogo. Pero ¿en qué nivel? Porque un biólogo es un científico que estudia los seres vivos, las interacciones con el entorno. Es un profesional cuyo trabajo es profundo y multifacético. Eso dice la definición. Ahora, Pero yo él te voy a decir... él se graduó igual que yo, Pedro, como en un junior college. O sea, yo hice un peritaje en biología y ciencia física y biológica. Él se graduó en un junior college en Puerto Rico. Yo lo entiendo. O sea, él es biólogo, pero él no completó la carrera de biólogo. O sea, a ver, él a nivel universitario. Yo voy a ir a los conceptos que ha vertido. Yo siempre asimilo al ser humano como una máquina perfecta, que tiene sensores en la piel, en los dedos, en todos lados,
que se traducen en impulsos eléctricos y que son procesados por el cerebro. Estos sensores están detectando temperatura, presión, dolor cuando se rompe la piel. Los ojos son dos sensores que están procesando frecuencias luminosas, la interpretan como color y la interpretan como formas. Entonces, si él no conoce esos conceptos, difícilmente es un biólogo, Carlos. Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa. Él sostiene, porque una vez, hace muchos años atrás, en un en vivo con Guido Rojas, yo dije que una de las explicaciones posibles para la encarnación de Jesús era la partenogénesis, pero resulta que la partenogénesis produce solamente copias hembras, porque si es una duplicación celular, entonces no está presente el gen que produce, ¿no es cierto?, la masculinidad. Claro. Ahora, ninguna parte de la Biblia dice que Adán no tenía sensaciones, no tenía dolor y no tenía... Mira, si se le dio una compañera es porque el deseo sexual estaba presente, es parte inherente del ser humano. Ahora en ninguna parte de la Biblia afirma lo que ellos afirman. Si Jesús subió con ese tipo de sensores, que es lo que me dice la Biblia. La Biblia a mí me dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En cuanto a la tentación, sí, porque la tentación ataca las debilidades del hombre en el pecado. La debilidad del hombre es el pecado, no si alguien le da hambre o bebe agua. Eso no es una debilidad. Si Adán comía, eso no es una debilidad. La debilidad es el pecado, tentados en el pecado, y uno cae en tentación por el pecado, claro. Ahora, todos estos sensores que nosotros tenemos para el dolor, para todo eso, la temperatura, son mecanismos de protección que el ser humano tiene para que no entre en un entorno que le va a producir daño. El miedo es un sistema de protección del ser humano. A mí me enseñaron que tener miedo es normal. El héroe, por ejemplo, no es una persona que no sienta miedo. Entonces el miedo es la sensación o es un mecanismo de protección, porque tú sin miedo puedes caminar por un acantilado sin temor a caerte. Te voy a hacer una pregunta, Pedro, porque tú manejas esos temas también. Cuando Eva habló con la serpiente y Eva le dijo a la serpiente, no, el Señor se nos dijo, déjame buscarlo en el texto en hebreo aquí, déjame buscar mi Biblia en hebreo acá, aquí. Bueno, esa fue la primera torsión de la escritura de lo que Dios dijo. Así, pero yo no estoy hablando de eso. Escúchame, Pedro. Vamos a hablar del temor a Dios. Mira, dice que el paso a la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Mira, cuando Eva recibe la tentación de parte de Satanás, la serpiente antigua, y Eva le dice, no, se nos dijo que si comemos del árbol, moriremos. ¿Qué tipo de temor es ese? Porque cuando le hablaron de morir, que es apartarse de Dios, es decir, la separación de la santidad de Dios, no la muerte física en ese momento, sino apartarse de Dios. Cuando Eva le dice a la serpiente, no, a nosotros se nos dijo que si comemos del árbol, del fruto, moriremos. Eso era... ¿Qué sensación tuvo Eva en ese momento? Sensación miedo. De miedo, claro. Y por temor, eso, por eso tuvieron que convencer. Fíjate lo que dice ahí. Eva vio que el fruto era deseable, que no tenían deseos. Claro, deseable. ¿Qué pasó? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Adán y Eva eran únicos. No había un deseo de otra mujer o otro varón. No. Pero porque eso no significa Adán y Eva fueron creados sin pecado, pero fue ayuda idónea y eso incluye el deseo sexual. Ahora, de alguna manera, Dios inhibió la capacidad de procrear en Adán y Eva, pero eso no significa que ellos no tuvieran relaciones.
pero los católicos salen con esto. Ahora, Mónico, me parece difícil que sean sostenibles el tipo de afirmaciones que diga y que él es un científico. Claro. Porque, mira, la pregunta que surgió en la Edad Media, ¿Adán y Eva tenían ombligo? O sea, podemos seguir hasta la noche de los tiempos discutiendo este tipo de tonterías, porque para mí no son otra cosa. El ombligo de Adán. Pedro, casi me llevaron a debate una vez. Pedro, para darle la palabra a Villano, mira, cuando tú vas a la Biblia, muchas de las cosas son para reflexionar. El Génesis es para reflexionar. Cuando tú lees el texto que dice, mira, estoy bueno, que tengo el texto en hebreo aquí, Bereshit. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, y varón y hembra lo creó, y los bendijo y dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y conquistad. Porque lo estoy leyendo en el texto en hebreo, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que dé semilla os serán para comer, y a todas las bestias de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastre sobre la tierra que hay, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Ojo con esto, mira. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos. Presta la atención. Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Es decir, Dios le pone al hombre y a la mujer para que elijan la fruta que quieran. Mira, aquí yo te estoy poniendo semilla, planta, fruta. Ustedes van a elegir la que ustedes quieran comer. Y a los animales también les puse plantas para que coman, semillas para que coman. Tienen instinto los animales, como creemos nosotros en zoología, ¿verdad? Lo que estudiamos un poquito, lo que nos graduamos de biología en eso y nos dieron zoología, sabemos que el instinto animal no es el deseo evolutivo del hombre, pero el hombre tiene deseo evolutivo. Fue creado con deseo evolutivo. La voluntad de Adán era, yo quiero comer de esa fruta, uva, ven, como uva. Hay aquello, piña, yo quiero comer piña. Tiene que tener estímulo de deseo de comer lo que él quiera. Mónico, la pregunta que yo le hice a Mónico, Pedro, yo se la hice en un video hace mucho tiempo. Y Mónico me habló bien, por lo menos él abría Google y veía antes de la inteligencia artificial. Él abría Google y me decía, no, mira, Adán, Eva, María, es un misterio la encarnación. A ver, María tenía un óvulo, pero no había un esperma humano de parte de un hombre con una relación sexual con María. Entonces María parió como un reptil por la partenogénesis, porque Cristo vino por partenogénesis. Todo ese disparate me lo dijo Mónico, de partenogénesis y de todo eso. Y yo le dije, Mónico, tú eres católico romano. Como biólogo, María le dio la carne a Jesús. No, porque la carne, el sistema nervioso, la sangre, todo eso lo produce el niño. Ese es el otro concepto, Carlos. Si él fuera biólogo en serio, él sabría que la mujer aporta nutrientes al feto. Claro. Que la división celular en el embrión comienza mucho antes de que el embrión se pegue a las paredes de la madre y empiece a alimentarse. Y que el feto, el niño, sigue creciendo fuera de la madre solamente con los nutrientes que le proporciona la madre. Si él fuera biólogo, él sabría esos conceptos, pero él dice, no, que María le dio carne y sangre a Jesús. A ver, es simple. Pedro, nosotros estábamos con un biogenetista, amigo mío, que es agnóstico, pero lo invitamos para que él estuviera como de la parte científica no creyente, para que él escuchara los conceptos. Mónico Vázquez sabe que el niño, el bebé en el vientre, produce la sangre, produce su placenta, produce la información genética, produce su propia huella dactilar, produce la formación de la piel, es del niño, produce su sistema nervioso, produce sus iteraciones neuronales, no es la neurona de la madre, es la neurona del niño, todo lo produce ese proceso. Ahora, Mónico dijo, sí, pero eso es con el óvulo de la madre y el esperma del padre, que se da la fusión cromosómica y se da la ramificación celular. Y yo le dije, Mónico, en Cristo
no pasó así. ¿Cómo pasó en el vientre de María? Y él dijo, yo no sé. Eso es un misterio, es un secreto, es un misterio. No se sabe. Pero acá, para mentir, dice, no. María le dio carne. María cogió un pedazo de la de ella y se la pegó al verbo así. María fue que lo hizo carne al verbo. Todo eso es mentira. Porque la ciencia al día de hoy dice cómo se procrean los niños. Y en Cristo la procreación fue distinta porque el Espíritu Santo fue que cubrió a María y se produjo la obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que fue Cristo que se encarnó. El verbo se hizo. No dice María hizo al verbo carne, porque ni la mujer hace carne a un niño. Porque el niño produce todo cuando se da la fusión cromosómica. Va produciéndolo todo, excepto que la madre le da los nutrientes porque el niño se alimenta de los nutrientes de la madre. La madre no le da una transfusión de sangre al niño. No es la sangre de la madre, es que le da nutrientes. No hay una transfusión de sangre de la madre en el niño. Entonces, Mónico es biólogo y este muchacho Guariza es médico. Son grandes mentirosos. Por eso yo me reía y le preguntaba, yo, que esto dan vergüenza. Villano, para terminar, hermano, ya. Le escuchamos. Bendiciones. Sí, lo que yo quería hacer ver que primeramente hay una corriente, ¿verdad?, muy fuerte que dice que todo lo que son los relatos del Jardín del Edén, esos son simbólicos, ¿verdad? Pero vamos a tomarlo en físico, vamos a decir que es literal, ¿verdad? El Edén, según la Biblia, en Génesis 2:8, estaba en la tierra, no estaba en el cielo. Entonces, entre cuatro ríos. Características. Entre cuatro ríos. Y eso, sí, eso es literal, porque ahí está el Tigris y el Éufrates. Y por eso cuando preguntan que si Adán tenía sistema nervioso y eso, es lógico que lo necesitaba porque estaba en la tierra. Ahora, la misma Biblia demuestra, como bien lo dijo aquí el hermano Pedro, que desde el momento en que dice Dios, o lo que leyó usted, hermano Carlos, que Dios les dijo, ahí están todos los frutos para que coman de ellos, entonces tenían que comer. Eso es literal. Eso es literal. Creada la semilla, los frutos, todo, las plantas, todo literal. Y cuando la serpiente convence a la mujer que pruebe el fruto prohibido, eso es literal. Eso es literal. Dice la Biblia que ella lo encontró apetitoso. Entonces ahí está el sistema sensorial que te hace ver apetitoso algo, ¿no? Y bueno, y lo comió, vino ahí entonces la caída. Entonces ahí se ve que ellos sí comían. Y otra cosa, que cuando son expulsados, esto creo que es en Génesis 3, creo por aquí tenía la cita, me parece que es Génesis 3, 22, 23, cuando Dios dice, ahora el hombre y la mujer son como nosotros sabiendo el bien del mal, ¿verdad? Entonces los expulsa, ¿para qué dice? Para que no coman del árbol de la vida. Entonces Dios sabía que que el hombre y la mujer iban a poder accesar a ese fruto, por eso fueron expulsados también del Edén, es uno de los motivos, ¿no? Fueron expulsados del Edén por esta razón. Si no, Dios ahí los hubiera dejado. Entonces, no, pues hay que no le hace. Pero como ya había caído yo veo que no es que Dios los maldijo, el hombre se maldijo solo, porque muchos dicen, Dios maldijo a la mujer y al hombre por haber desobedecido. No, Dios lo que les dice, simplemente les está diciendo las consecuencias de esa, vamos a llamarla, si la quieres llamar así, maldición, que más bien serían consecuencias de tu pecado, o si quieres llamarlo maldición, bueno, las consecuencias de la maldición que el hombre solo se echó a sí mismo, ¿no? Que él solito el hombre solo ¿cómo se llama? Provocó, pues. Dios nada más le está dando las consecuencias. Aparte, ciertamente el árbol de la vida se menciona en Apocalipsis, ¿verdad? Pero el árbol de la vida viene siendo, si lo vemos, porque justamente ayer una persona me dijo, ¿no? Que así como Jesús nos da el pan y el vino, ¿verdad? Su carne, su sangre, estamos hablando de la transustanciación, así como Él nos va a llevar al cielo a comer allá del árbol de la vida. Le dije, Dios no nos va a llevar al cielo a eso. En el cielo vamos a tener cuerpos glorificados, no vamos a necesitar eso. Entonces, una persona ahí me citó Génesis 22, pero lo que no, Génesis creo que es 22:14, pero lo que no checó es que más arribita dice que Juan mira en medio de una calle el árbol de la vida, pero ese árbol dice da 12 frutos y es para sanidad de las naciones. Entonces, ¿cómo funcionan las naciones allá? Allá no va a haber naciones en el cielo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí como que la persona se confundió. Le dije, ¿ves? Ese árbol no es para comer. Así de fácil.
Sí, lo que pasa es lo siguiente. Le damos la bienvenida al doctor Enoel Hernández. Dios le bendiga. Qué bueno que está por acá porque, de hecho, yo entré en ese diálogo. Era prácticamente porque estaban difamándolo muy feo ahí. Y hasta personas que yo leía comentarios. Y hoy en la mañana personas me dieron comentarios. Yo dije, no puede ser que un evangélico le vaya a dar la razón a este grupo de mentirosos. Yo no puedo quedarme callado. Yo tengo que demostrar toda la maquinación y la estrategia que ellos usan para crear un hombre de paja de lo que alguien no dice y luego llevarlo y presentarlo como que lo dijo y crearle un caso. Es una cosa terrible. Yo dije, al católico romano yo lo entiendo, pero al evangélico que conoce la cristología evangélica, que conoce los hermanos que han enseñado cristología acá en los medios de comunicación por varios años, yo dije, no, esto es una locura. Yo voy a desenmascarar esto. Y eso es lo que estamos haciendo. Mira lo que pasa, querido César, y me gustaría escuchar al doctor Enoel. Dios crea con un plan eterno. O sea, no se puede desvincular el plan del Señor. Independientemente de las formas como nuestros hermanos en distintas denominaciones, posturas los vean, hay un plan eterno de redención. Dios crea al hombre y a la mujer. Y Dios los crea específicamente con todos los componentes que hoy día tiene un hombre y una mujer. Pero la diferencia en ese trayecto es la caída del hombre en un estado, en un primer momento, en comunión y santidad con el Señor, y luego una transformación drástica pasando de vida, porque el hombre tenía vida, a muerte. Cristo viene y nos reconcilia y nos pasa de muerte, este estado, a vida. ¿Cuál es la vida? La vida que es la comunión con el Señor para ser sus hijos, para estar en santidad con Él, creciendo y aprendiendo en santificación en un proceso que nosotros conocemos como justificación, santificación, glorificación y total ya, bueno, el doctor Enoel puede profundizar un poquito más que yo en eso. Entonces, si Adán fue creado con todo lo que nosotros tenemos, pero sin pecado en un primer momento, pero todo lo que tenemos, nosotros no podemos quitarle eso a Cristo solo para colocar a Cristo en una terminología, que esa ha sido vamos a decir, nuestra indignación. Cuando escuchamos que Cristo tenía naturaleza de pecado o tenía naturaleza herida, que es peor, porque el católico romano dice que la naturaleza herida es que el hombre no está muerto en su totalidad, sino que el hombre está herido en su pecado. Y le ponen a Cristo naturaleza herida. Los dos conceptos son abominación para mí. Aunque ellos digan, no, pero no hablamos de pecado, están enseñando dos conceptos que no le aplican a la santidad de mi Señor. Que es lo que hemos querido hacer el doctor Enoel, yo, lo que hemos alzado la voz, y por eso nos están creando casos falsos. Doctor Enoel, usted que ha visto un poquito del video, yo entré con Mónico porque ellos quieren aplicar a Cristo una debilidad. Ellos ven algo como debilidad en el comer, en tener sueño, en tomar agua, en que si Cristo se dio, por ejemplo, tropezó y él con su sistema nervioso, él sintió un dolor, pero ese dolor no es del pecado, sino que es parte de la naturaleza humana, que fue el ejemplo que le puse a Mónico. ¿Cómo usted ve de esta situación para luego llegar a donde quisieron difamarlo a usted, que lo hicieron, diciendo que usted había dicho algo aberrante a la luz de la cristología, que cuando usted dijo Cristo era a semejanza de nuestra naturaleza, pero sin pecado? Ellos vieron que eso es algo aberrante a la luz de la cristología. Yo no entiendo por qué. Le escuchamos, doctor Enoel. Bueno, la palabra sí, la palabra es que la encarnación, ¿verdad? Él toma semejanza de humano. Por eso, al principio, cuando vas a Filipenses capítulo 2, verso 7, pues habla nuevamente las palabras morfe y la palabra esquema. El que no entiendan ellos cómo es que se habla el sistema teológico o las palabras teológicas, lo que da a entender que yo sé que no han tomado un curso de teología sistemática. Puede ser que hayan leído un libro como el de Berkhoff o el de Riley o el de Hodge, bien, pero no conocen verdaderamente la teología. Mira, en cuanto a esto de que Adán fue creado con un sistema nervioso y ellos tratan de imponer el concepto de que el dolor es una consecuencia del pecado, por ende Cristo tuvo que asumir una naturaleza caída. Pues nuevamente, en la antropología yo les doy 0. Se colgaron en la antropología, porque nuevamente hay que entender el concepto de la antropología claramente, porque nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué Dios creó al ser humano con un sistema nervioso capaz de registrar el dolor
dolor después. Pues nuevamente, mire, el sistema nervioso no fue diseñado para el dolor per se, sino para la percepción. Exacto. Porque el sistema nervioso en el diseño original tiene un propósito principal, que es la interacción adecuada con el entorno donde ellos se estaban manifestando, no meramente el sufrimiento. En otras palabras, la sensorialidad positiva, o sea, la percepción del tacto, la temperatura, la coordinación, la conciencia en su entorno, la comunicación con Dios, ¿verdad? A través de los sentidos, es parte de lo que viene siendo la humanidad. El dolor como tal es una disfunción redentiva, no un propósito original del sistema nervioso. Pues cuando Dios crea al sistema nervioso, lo crea bueno. Además, como bien dijo el hermano Pedro, si no existiera un concepto nervioso sensorial, no había forma de proteger, porque la pregunta es, ¿había fuego para que Adán pudiese cocinar sus alimentos? Sí. Llovía y sentían el estímulo de la lluvia, el viento. Pero imagínense que Adán entonces, conforme a lo que ellos están tratando de poner, que Adán pusiera su mano en el fuego. Bueno, perdón, una corrección, doctor. En el tiempo, según la Biblia, lo que había era un vapor que cubría y regaba las plantas, pero era vapor, o sea, era humedad, era agua, pero en vapor húmedo. Y eso se probó científicamente. Si Adán veía cómo se regaban las plantas, las frutas y eso, él sentía ese estímulo del vapor. No era un robot, no era una roca. Claro, y vamos a asumir que, vamos a decir, no, el fuego se creó, porque eso, vamos a asumir que el fuego se creó después del pecado. Bien, magnífico. Tuvo que haber un momento en que si Adán brincaba de un lugar alto, ¿verdad? Para proteger el cuerpo, tenía que haber una funcionalidad nuevamente de ese concepto sensorial. Así que el dolor como sufrimiento es una distorsión del uso original. La causa per se, ayúdeme ahí, doctor, a entender eso, es porque eso es muy importante. Se especula mucho, pero se sabe que Adán era un verdadero hombre. Claro. Cuando no pecó, él estaba en comunión con Dios. A ver, una causa que produzca el estímulo del dolor, un león que lo atacara a Adán y lo raspara, porque Adán tenía sangre y la carne de Adán no era como la de Superman. Entonces, Adán estaba en un medio ambiente seguro, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, y no había ningún estímulo peligroso, porque no había pecado que produjese un estímulo peligroso que atacara a Adán y que produjera en el sistema nervioso lo que nosotros conocemos en esas funciones. Después de la caída, por eso Dios le dice, y vas a labrar la tierra con dolor. O sea, te dará espinos y caldos la tierra. Es decir, Dios le está diciendo, mira, lo que tú tienes, ahora eso tú lo vas a tener que enfrentar de otra manera. Ya no tiene la protección del jardín del Edén, que era un lugar seguro donde él tenía todo, tenía el deseo de comerse una fruta o comerse otra fruta, porque está la parte evolutiva en antropología, la parte cognitiva, psicosomática y la parte biológica. Esos son los tres elementos constitutivos bioquímicos del ser humano. Adán tenía voluntad, sí, por eso pecó, porque en ese momento tenía una voluntad que no estaba esclavizada en el pecado. Luego su voluntad pasa a estar esclavizada al pecado. Claro, pero nuevamente el decir que tener dolor implica pecado no es comprender nuevamente lo que son la posición prelapsaria y postlapsaria. Porque sí, nosotros hablamos del dolor como sufrimiento por causa del pecado postlapsario nuevamente, pero eso no implica de que haya un sistema de protección prelapsario en la cual es sensorial en la persona de Adán, porque si no estaríamos negando definitivamente la humanidad de Adán. Hay una función del dolor después de la caída, claro, que es una advertencia como un dolor físico, como señal de daño, como la limitación nuevamente de nuestra vida como tal. Pero el cuerpo humano fue diseñado para un mundo sin pecado, pero adaptable en juicio. Así que Adán fue creado biológica y neurológicamente completo, y por eso su cuerpo sí fue sujeto a corrección tras la caída. Pero el diseño original que Dios lo hizo bueno, ¿verdad? Pero no lo hizo inmutable. Dios ya había previsto en su decreto eterno el plan redentor. Así que el sistema nervioso fue creado para la vida y la plenitud sensorial, no para el dolor, y el dolor sí se convierte después de la caída en una distorsión posterior
Por las causas externas que vienen. Por las causas externas del pecado como tal. Pero vuelvo y digo, decir que, por ejemplo, Adán no sentía nada o no sentía ningún tipo de dolor antes del pecado, bueno, entonces, ¿cómo se protegía Adán? Adán se cansaba, no se cansaba? Entonces, implica de que la humanidad era diferente, o cómo era la humanidad, ¿verdad? O sea, doctor Emanuel, oye, qué programazo ahora. Si Adán, por ejemplo, tenía que movilizarse hacia un árbol, tomar un fruto o tomar varios frutos y llevarle a su compañera, porque no sabemos qué tiempo duró Eva en el jardín y Adán hasta la tentación de Satanás, porque tuvieron un tiempo que no se sabe, pero vamos a especular. Adán, cuando está comiendo un fruto y está ahí subiendo y buscando fruto y recogiendo semillas, Adán no respiraba, no se paraba un momentico. O sea, ¿qué era? Entonces era un robot, Adán. Era un autómata, un androide. Vuelvo y digo, están especulando más allá de lo que verdaderamente, o sea, sí hay que entender la función del dolor y el sufrimiento post la caída, que trae como consecuencia un juicio de parte de Dios. Pero no podemos decir, bueno, pues entonces Adán no sentía absolutamente nada antes de la caída, porque entonces estaríamos diciendo que Dios crea un cuerpo humano con unos órganos que no tienen ningún tipo de función. ¿Para qué entonces Dios crea órganos que no tienen ningún tipo de función? Exacto. Claro, en el plan perfecto de Dios sabía que iba a suceder algo. Por eso es que nuevamente hablamos del concepto de que el cuerpo humano fue diseñado para un mundo sin pecado, pero adaptable para el juicio, o adaptable en juicio. Así que neurológicamente estaba completo desde el principio, antes de la caída y después de la caída. La misma capacidad de sentir amor. Entonces, implica que Adán no amaba antes porque no podía sentir amor. Eso es totalmente ilógico. La distorsión, o lo que se llaman los efectos no éticos del pecado, vienen sí a consecuencias después de la caída. Pero nuevamente, el tratar de poner la posición que esta gente está diciendo, me da a entender que tienen un muy poco conocimiento de antropología. Hay un hueco grande ahí. De cristología. Hay un hueco grande, doctor, mire, porque de verdad, cuando hay un texto que yo le tuve que leer, dijeron que, es decir, la conformación de la pareja, que para mí ese es el vínculo matrimonial, es decir, la vinculación incluso emocional de la pareja, que se reconozcan como tal, que se sepa que tú eres carne de mi carne, hueso de mi hueso, que es un hebraísmo implicando que nos pertenecemos, somos uno. Ahí está incluso la Ejad. Ahí hay una revelación en la Ejad. La Ejad es esa unidad. Exacto. O sea, hasta en eso el Señor tenía todo soberanamente bajo control. Hasta en la vinculación de la revelación. Cuando se dice que, Adán y Eva iban a procrear, la palabra procrear, que yo le pregunté a Mónico, que él dice que se graduó de biología en Puerto Rico, yo no lo pongo en duda, y yo he tenido buenos diálogos con Mónico de biología, porque ese fue mi peritaje en el bachillerato, aquí como mi high school fue en física y biología, y luego yo me voy ahí a la estadística, bueno, es una larga historia, como yo había dicho. Cuando uno lee en el capítulo 1, doctor Emanuel, versículo 17, me parece, o sea, sí, si no me falla la memoria, que ahí Dios le está planteando que ellos iban a multiplicarse y a fructificar. Eso fue antes de la caída. O sea que en el plan de Dios está estableciendo esa unidad emotiva, psicológica, incluso podemos decir hasta de reconocimiento de atracción y amor como pareja, porque Adán reconocía a Eva como su pareja y Eva lo reconocía como su pareja. Claro. O sea, en el capítulo 4 lo que vemos es algo después de la caída, pero en el capítulo 1 vemos antes de la caída. Pero el punto de vista es que ellos están tratando de equipar el concepto del dolor como inherentemente malo en sí mismo, pero es que hay un problema. El dolor no es inherentemente malo en sí mismo, sino que es una connotación negativa que surge a partir de la caída. El uso punitivo o existencial viene después de la caída. O sea que hay que entender que el dolor como función natural, hablando de la precaída, tenemos que decir que es razonable entender que Adán fue creado con la capacidad de sentir estímulos
nocivos, no porque ya existía el sufrimiento, sino porque son sensaciones desagradables que permiten la preservación. Si en una mano, vuelvo y digo, se acercaba el fuego, la respuesta es que la persona la saca, no la deja ahí. Y esto no implica que el dolor agudo como sufrimiento emocional, sino una respuesta neurofisiológica que es útil para la preservación después de la caída. El dolor se convierte, sí, en sufrimiento, pero eso ya estamos hablando de Génesis capítulo 3, que el dolor pasa de ser una experiencia existencialmente pasada a una que está ligada al pecado ahora. Pero hay que entender también que aún después de la caída, Dios utiliza el dolor, aún en un mundo caído, para proteger y precisamente disciplinar a aquellos que él ama. Así que hay que entender la distinción entre el dolor funcional y el sufrimiento moral. El dolor fisiológico es útil, es un mecanismo de protección que fue creado por ¿quién? Por el mismo Dios. Pero el sufrimiento post caída es una consecuencia judicial del pecado que fue introducido precisamente por la caída. Así que, vuelvo y digo, estas personas pues que si hicieron o dijeron cualquier cosa de que yo esto y lo otro, me da a entender nuevamente que no entienden los conceptos de antropología y definitivamente no conocen los conceptos de cristología. Wow, doctor Enuel, esa acusación para mí muy baja, porque si me agarran a mí y me saltan con algunos conceptos que quizás por utilizar una frase o vamos a decir como si fuera una alegoría, quizá una mala alegoría, vamos a decir un ejemplo de una mala alegoría, que yo haya dicho, como cuando me atacaron, como con más de 200 videos, cuando yo dije que el cuerpo humano que contiene el espíritu, porque hay una separación, lo físico de lo espiritual, y yo tratando de explicarle eso a una persona que no quería entender, yo le dije, mira, el cuerpo es como un caparazón. Yo debí utilizar, obviamente, el cuerpo es como una vasija en las manos del Señor. No recordé ese texto bíblico, pero cuando yo utilicé eso, si a mí me dicen, usaste una mala alegoría y mira qué ridiculez, yo no tengo ningún problema. Es decir, debí usar otro término, aunque yo sé a lo que me refiero. Pero decir, el doctor Enuel falló en cristología porque dijo que Cristo era a semejanza de nosotros. Y usted fue al texto bíblico donde dice, semejante a nosotros, pero sin pecado, y luego hacerle un video de 5 horas, y luego poner un fragmentico, sacándolo de contexto. Incluso he escuchado a evangélicos, doctor Enuel, tempranito en la mañana diciendo, es que metió la pata porque yo vi el video de Hugo Ariza y vi ahí, yo, hermano, pero usted vio el video de mi canal. O sea, por lo menos es más el del doctor Enuel, que él lo publicó porque ahí se hablaron cosas para defender la identidad de nuestro Señor en terminologías que no le corresponden a él. Usted vio no, yo no vi, pero vaya a mi video o vaya al del doctor Enuel que lo publicó. ¿Por qué tiene que tomar un video sacado de contexto, narrado para hacer daño o crear una difamación? Porque de un grupo que se ve que obviamente no está ni siquiera tocando el tema del texto bíblico. ¿Usted no se enteró de eso o cómo ve esa parte? Estaba el jovencito que usted apoyó de un libro también. Estaba el jovencito ahí acabando a diestra y siniestra. Y yo digo que el mundo evangélico, muchos son los llamados y poquitos los escogidos, señor, en todas partes, doctor Enuel. Mira, yo voy a hacer un programa con Cristian Izquierdo un poquito más profundo en cuanto a esto, para hablar sobre todos estos temas, pero mira, el que hagan ataques a mi persona, pues no, eso a mí no, digo, ya yo no tengo nada que probar ni bastantes canas tengo. Lo que sí demuestra nuevamente es la inmadurez de las personas porque no han verdaderamente comprendido. Cuando se saca un pedazo y se hace un ataque, eso se vuelve un ataque ad hominem, porque no se ha tomado el contexto completo de lo que se está diciendo. Y si analizan bien todo lo que yo digo en el contexto completo, van a entender qué es lo que estoy diciendo. Pero sacar un pedacito, eso nuevamente es manipulación. Y quienes se dejan manipular de esas manipulaciones son personas que no tienen conocimiento en teología ninguno y que son ingenuos en aspectos teológicos, lo que demuestra nuevamente el analfabetismo bíblico y teológico que tienen muchas personas en el internet. Por ende, a mí lo que me da es pena cuando hacen eso, y me da pena por el muchacho este que, ¿verdad? Él me pide, y yo había dialogado con él cuestiones cristológicas anteriormente y me parecía muy ortodoxo,
Pero ahora que sostiene esta posición, yo digo, no, mira, no compren el libro. Si él sostiene eso, eso es herético. Está fuerte. Y no podemos apoyar a una persona así. De hecho, ya yo no lo apoyo por eso. Además, nuevamente, yo en ningún momento le falté respeto para que él diga lo que dijo ayer en el programa, ¿verdad? A mí eso vuelve y digo, no, yo no tengo nada que probarle a nadie, yo no vivo de YouTube, yo simplemente estoy aquí porque a mí me gusta enseñar esto, pero claro, hay un aspecto bien importante. Cuando se tergiversa el concepto cristológico, entonces sí se está predicando otro Cristo. Y cuando se predica otro Cristo, hay muchas personas que se dejan llevar por estas personas con mentes ingenuas, y ellos teniendo mentes ingenuas, son socavados en su fundamento, creyendo en un Cristo que supuestamente es bíblico y no es el Cristo de la Biblia. La Biblia dice, si algunos predicaré otro evangelio, el evangelio es de Cristo, diferente a sea anatema. O sea que una mala cristología te puede llevar al infierno. Así que hay que hablar en contra de este tipo de situación y aclarar nuevamente las dudas, porque también he visto que hay muchos conceptos que son semánticos. ¿Pero por qué? Porque no se comprenden las definiciones para poder hablar correctamente. Y en teología, sí, mira, estoy de acuerdo con una persona. Hay que ser bien sucinto y certero en las definiciones de lo que se está hablando. Y estas personas no saben definir correctamente lo que es una naturaleza, lo que viene siendo una persona. Y cuando hablan de que Jesús puro heredal o tuvo una naturaleza caída, no saben lo que están diciendo. Tener una naturaleza caída no implica que tenga unas funciones biológicas. Eso no es lo que significa. Naturaleza en el concepto teológico, especialmente la cristología y la antropología, que esta gente no sabe, requiere que, o se refiere a que, a la esencia o el conjunto de atributos fundamentales que hacen que algo sea lo que es. Y es un concepto clave para entender nuevamente lo que es la naturaleza. O sea, cuando hablamos de naturaleza en la humanidad, ¿verdad? O la naturaleza humana, nos estamos refiriendo a la totalidad que constituye al ser humano según el diseño de Dios, que tiene componentes materiales, claro, tiene un alma, tiene un espíritu y tiene unas capacidades distintivas de racionalidad, voluntad, deseos y dominio propio. Pero cuando le añadimos el adjetivo caído, ¿verdad? Ahí tiene un problema, porque entonces ahora estás añadiendo no solamente que es una naturaleza humana, pero que es una naturaleza caída. Pre a la caída es perfecta sin pecado, con libre albedrío, no inclinado al mal. Post caída es corrupta, esclavizada al pecado. Por tanto, cuando estas personas hablan de una naturaleza caída, no es referirse meramente a una nueva naturaleza, sino que está distorsionando o haciendo una corrupción en lo que viene siendo la naturaleza humana y divina de Cristo. Y aquí es donde está el problema. Si hablamos de una unión hipostática que está establecida en el Concilio de Calcedonia, donde se hace una distinción de naturalezas, pero no una separación, la naturaleza divina y la naturaleza humana están precisamente fundamentadas en la única persona, Jesucristo. Si yo digo que Cristo tiene una naturaleza caída, esa naturaleza caída, como no puedo hacer una separación de la naturaleza divina, estoy poniendo también la naturaleza divina de Cristo como caída. Estaré diciendo que Dios tiene una naturaleza caída y eso es blasfemia. Hay que entender que cuando irrumpen este tipo de conceptos, como no lo definen correctamente, pues entonces se cae en ese tipo de herejía. La naturaleza en Cristo, o sea, la unión hipostática, hablamos de la unión nuevamente en el ser, que es perfecto en qué, en divinidad y en humanidad. Y la naturaleza divina, ¿verdad? No opaca la naturaleza humana ni la humana a la divina, sino que convergen, o sea, no son, o sea, son distinguibles en la persona, pero no se separan en la persona. Entonces hay que entender eso nuevamente, porque decir que una naturaleza está caída, el problema es que afringe contra la esencia constitutiva de lo que es el ser. Y el ser humano en su estructura integral como imagen de Dios, y específicamente Jesús, que es Dios en su esencia eterna, infinita e inmutable, es imposible que él tenga una naturaleza caída. Ellos están tratando o están definiendo erróneamente naturaleza caída con nuevamente ser partícipe de una humanidad. Al ser partícipe de una humanidad, pues sí, tiene elementos que él comparte con los demás seres humanos,
puede sangrar, puede llorar, puede tener esto, pero no meramente por el efecto del pecado, pues simplemente por el efecto de compartir una humanidad. Pero eso no es lo que están diciendo. Si ellos dijeran, Jesús se hizo verdaderamente humano en todos los ámbitos que nosotros, pero sin pecado, bien, pero no añadan la palabra naturaleza y caída porque no pueden estar en la misma oración. Doctor Enoel, mira, parece que se ha generado un malestar porque hay personas que entienden que nosotros tenemos que ser condescendientes con los términos, aunque vayan en contra de la identidad del Señor. Yo digo que no, pero cuando alguien me dice, bueno, es que el que dice que Cristo tenía una naturaleza caída o una naturaleza herida, no está diciendo que Cristo tiene pecado. O sea, en su narrativa, ellos están presentando a Cristo con una identidad que no le corresponde. En su psique, ellos dicen, no, es que nosotros creemos que Cristo no tiene pecado. Es como cuando alguien se postra ante una estatua y usted le dice, mira, eso es idolatría. Y dice, no, en mi mente no es idolatría. Yo no le llamo idolatría y en mi iglesia o en mi lugar o mis amigos no me dicen idolatría. Yo explico que no es idolatría. Por lo tanto, tú no me puedes acusar de idolatría. Espérate. Entonces a Cristo tú lo vinculas con una naturaleza caída, pero tú dices que no tiene pecado. Ok, nadie está diciendo que tú dices que Cristo tiene pecado, pero esa expresión puede desencadenar en algo peor. Yo le pregunto, doctor Enoel, la preocupación suya, que usted ve que alguien está enseñando, Cristo tiene una naturaleza caída, está herido, tenía una naturaleza porque tenía hambre, le daba sueño. ¿Qué pudiera provocar esto que fuera peligroso para la cristología? Es que afirmar que Cristo asumió una naturaleza caída es confundir la encarnación con la corrupción. Okay. Porque según lo que define Calcedonia, Él es consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo menos en el pecado. Así que el término naturaleza caída implica inherentemente pecaminosidad, una corrupción del corazón, una desviación moral, lo cual sería una blasfemia cristológica. La doctrina clásica distingue entre naturaleza humana verdadera, que es lo que asumió Cristo, con la naturaleza humana caída o corrompida, que no es lo que asumió Cristo. Ellos están confundiendo nuevamente, están añadiendo un adjetivo a la naturaleza humana de Cristo, añadiendo diciendo caída. Entonces, aquí surge algo también, porque es que ellos dicen y traen lo que dijo Gregorio Nicieniano, ¿verdad? De que para que verdaderamente pueda redimirnos a nosotros, lo que no se asume no se redime, y lo que se redime puede ser, tiene que ser santificado. Pero es que nuevamente comete un error de no comprender lo que se estaba mencionando allí. Lo que estaba mencionando precisamente Gregorio Nicianceno es que él no se refiere a que una naturaleza era una naturaleza pecaminosa, sino a la plena naturaleza humana. La redención requiere la naturaleza humana creada, no la corrupción ni la caída moral que vino por el pecado. Así que la naturaleza caída no es una sustancia, sino una corrupción, y decir que Cristo asumió una naturaleza caída implicaría que Cristo heredó una concupiscencia, que tenía una voluntad desordenada, que la pecabilidad era real en él. Y esto contradice la Biblia totalmente. Cristo redime la naturaleza, no el pecado. Así que decir que Cristo debe asumir una naturaleza caída para redimirla es una categoría equivocada. No es la naturaleza caída lo que se redime, sino la naturaleza humana esclavizada por el pecado, porque el pecado, y esto tienen que entenderlo ellos, no es una entidad positiva que pueda asumirse o santificarse. El pecado es una ausencia del bien, un desorden moral. No se asume el pecado, ¿verdad? Como parte integral ontológica del ser humano, si viene siendo una distorsión de la humanidad. Y ellos pues están tratando de tomar esa distorsión y decir, este es el ejemplo de lo que estamos hablando. Y no, vuelvo y digo, en ninguno de los concilios, ni protestantes ni católicos, en el catolicismo no van a encontrar ninguna oración que diga que Jesús heredó una naturaleza
caída. Ni el mismo catecismo de ellos. Lo más cercano que ellos dicen, no, pero se habla de un sinónimo y el sinónimo es que él obtuvo una humanidad caída. Eso no es lo mismo de lo que yo estoy hablando. Una cosa nuevamente es la persona y otra cosa es la naturaleza. Y ellos no han comprendido la diferencia entre uno y el otro. Claro, entonces como que alguien diga, Jesucristo tenía carácter grosero porque su naturaleza caída lo llevaba a tener y a ser un grosero, entonces estarían vendiendo a Jesús como un grosero, pero realmente Jesucristo lo que tenía era un celo santo por las cosas. O sea, los términos pueden confundir. O sea, decir Jesucristo tenía una naturaleza caída puede implicar una mala percepción cristológica de la persona de Jesús. Entonces, uno no puede quedarse como de brazos cruzados porque alguien diga, no, a lo que yo me refiero es que él no tiene pecado, pero él asumió las debilidades de comer, darle sueño. Si alguien, por ejemplo, lo golpeaba, él sentía dolor, y entonces eso es naturaleza caída. Eso es inherente a la humanidad, no es inherente al pecado como tal. Así que están comparando naranjas y botellas. Y ahí es donde está el problema. Como no saben definir verdaderamente lo que es naturaleza y no saben definir completamente lo que sucede en la naturaleza en la persona, cometen estos errores que son semánticos, sí, pero el problema es esto, es que no solamente son errores, son blasfemias. Están adjudicando una naturaleza caída que inherentemente es pecadora, aquel que no tiene pecado, aquel que es absolutamente bueno, aquel que es perfecto y conforme a sus propios concilios, como el concilio de Calcedonia, su propia naturaleza divina y humana están en la única persona y no podemos separarla, porque usted tendría que separar la naturaleza de Dios y la naturaleza humana en Cristo, que eso es nestorianismo, y decir que entonces, en su naturaleza divina, él no está caído, pero en su naturaleza humana, él tiene una naturaleza caída. Eso no se puede hacer, eso es nestorianismo, eso es herejía. Claro, entonces estarían agregando una naturaleza extra, porque si él tenía la naturaleza, exactamente, adquirió naturaleza caída de Adán, pero no es la naturaleza caída posterior a Adán, están agregando una nueva. O sea, ¿cuál es la ventaja de esto? Yo me he puesto a leer a Tomás de Aquino como un loquito. Cristian Izquierdo ha hecho buenos aportes sobre eso. Por acá lo tenemos también el hermano Cristian. Me he puesto a ver el catecismo, me he puesto a ver los padres apostólicos, me he puesto a ver padres de la iglesia, me he puesto a ver teólogos, y ninguno está de acuerdo con usar el término naturaleza caída. Luego usaron el término, de hecho, Hugo Ariza dijo más de 5 veces, y estaba Ferreira ahí, estaba con el zipper en la boca, estaba callado, así, mire, calladito. Hugo Ariza dijo 5 veces, decir el término naturaleza caída a secas es una blasfemia, tenemos que ir al término correcto, naturaleza herida. Y cuando yo voy a buscar qué dice la Iglesia Católica sobre la naturaleza herida es la naturaleza de pecado. Es lo mismo. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que quieren ganar estos muchachos? O sea, ¿detrás de qué están? De refutar a un cristiano evangélico. Los cristianos evangélicos tenemos la cristología supuestamente igual al católico romano. Supuestamente es la misma cristología. ¿Qué es lo que quieren debatir entonces? O sea, o te están volviendo loquitos, como decimos en República Dominicana, este grupito, porque no son todos los católicos romanos, este grupito que quieren obligatoriamente como escrachar a los apologistas evangélicos en esta parte de las redes sociales. Entonces, es lo que yo me pregunto, ¿qué es lo que quieren ganar con imponer una terminología que ni su propia iglesia acepta? Le escucho, doctor Enuel, luego escuchamos a Cristian Izquierdo. ¿Tú quieres decir algo, Pedrito? Porque tienes ratico ahí. Sí, es que todos estos conceptos nacen de una percepción errónea de las relaciones sexuales en un matrimonio. Para ellos esto es pecado, porque para ellos decir que María tuvo más hijos y que tuvo relaciones sexuales con José es una blasfemia en grande manera. Entonces, de esta manera ellos están reafirmando una doctrina que a todas luces, de acuerdo a la Biblia, es errónea, la supuesta perpetua virginidad de María. Adelante.
Ah, claro, pero me gustaría escuchar ahora al hermano Cristian, que, wow, ha tenido mucho trabajo, porque esta gente, esta gente ahora difamaron al doctor Enuel, que el doctor Enuel no sabe criptología, que dijo algo con el texto bíblico, con el señores, yo no dejo de sorprenderme, pero bueno, es parte de la predicación del evangelio y enseñar. Vamos a hacer un programa sobre esto porque hay que hablar sobre esto. De hecho, yo tenía un compromiso, me lo cancelaron a última hora y iba a llamar a Cristian para decirle, Cristian, vamos a hacer un programa de esto, pero ya que vi el tuyo, pues me metí aquí. Claro. Pero nuevamente, mira, si dicen o dejan de decir, a mí eso me tiene sin cuidado porque ellos no son los que dan clases en ningún seminario teológico, ellos no tienen el grado en teología, ellos simplemente están especulando y haciendo ataques ad hominem sin verdaderamente, porque cuando uno lo escucha, uno se da cuenta, verdaderamente esta gente no sabe de lo que está hablando. El debate, mire, el debate, en eso sí le tengo que dar crédito a esta persona, ¿verdad? Que yo auspicio. El debate no es reciente. El debate ya desde el siglo IV se da precisamente este mismo tipo de debate, pero se va concializando nuevamente o concientizando a través de todos los concilios. Y el concilio de Calcedonia fue el que le pone el sello totalmente a este concepto de que hay una naturaleza caída en Jesús, porque la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo son naturalezas perfectas. En el momento que usted pone la palabra caída, añade una imperfección y entonces se va en contra del propio concilio de Calcedonia y se va en contra de la propia unión hipostática, se va en contra de todas las confesiones de fe a través de toda la historia. Por ende, yo vuelvo y repito, utilizar en la misma oración la palabra naturaleza caída es un error cristológico, teológico, blasfemo y herético. Wow, Cristian, hermano, Dios te bendiga. Adelante. Hola Carlos, ¿cómo está doctor Enuel? Espere que levanto un poco el micrófono, ahora sí. Dios los bendiga. Sí, miren, estaba yo reflexionando mucho en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Ahí perdió conexión, Chris. A veces se le va. A veces se le va el internet. Sí, pero él sube en un momentico. Doctor, a ver, ya cuando escuchemos a Cristian, entonces le damos palabras finales a usted. ¿Por qué no se pronuncian entonces de manera un poquito más, vamos a decir, más centralizada otros apologistas católicos romanos? Ya se pronunció un sacerdote, parece que el sacerdote como que lo frenaron, están haciendo control de daños, como diciéndole al sacerdote, no vuelva a decir lo que usted dijo. ¿Por qué pasa eso? Y también porque hay hermanos, eso sí me preocupa, doctor, y no tengo miedo de decirlo, porque hay hermanos que se alían de manera quizás subliminal, quizás sin ninguna mala intención, no lo sé. ¿Por qué se alinearían a dar razón? Y muchos hermanos que nos conocen, no tenemos que mencionar nombres, ¿por qué se alinearían a esto? ¿Sería algo de algún tipo de arrogancia o conflicto interno, personal? Bueno, yo lo que vi ayer es un ego y una prepotencia de porque se ha leído un libro y ha tomado un cursito, ya estoy al nivel de eruditos y teólogos, ya escribí un libro. Y aunque el libro que escribió, él me llamó a mí para decirme, doctor, ¿me puede hacer el prólogo? Y yo le hice el prólogo, pero si yo ya sabía que él creía esto, no le hacía el prólogo. O sea, lo que da a demostrar es el egocentrismo y la prepotencia y la poca humildad, porque es que vuelvo y digo, no hay manera de sustentar esto. Y si lo sustenta es porque no está comprendiendo plenamente lo que es la antropología. Entonces debió haber escrito un libro de antropología también para comprender verdaderamente qué es lo que significa la corrupción y los efectos no éticos del pecado. Claro, aunque a mí me gustaría escuchar un Hugo Ariza, pero hablando tranquilamente, porque él me mandó un audio. Me parece que yo no saco audio si no me dan autorización, pero sí puedo decir por lo menos lo que él dijo que está en buen sentir. Él me dijo, Carlos, mira, si tú dices que te apagué el micrófono y esto es broma, no lo tomamos en serio. Digo, óyeme, pero tú no tomas en serio, tú estás en broma, pero otros católicos y evangélicos lo toman en serio. Entonces, este muchacho Ferreira, que es el que está promoviendo esto, y es como que es un general en ese batallón, lo toma en serio a todos los niveles. Entonces, Hugo me dijo, no, Carlos, mira, no hay problema, tranquilo, podemos conversar.
A mí sí me gustaría que usted converse con Guariza. Que conversen ahí sobre este tema sería buenísimo dialogar con él. Claro que sí. Cristian, te escuchamos, hermano. Hola Carlos, hola doctor Enuel, nuevamente saludos Pedro Ríos, disculpen que a veces me falla el internet, bueno, me falla porque se mueve un poco. Miren, estaba yo reflexionando en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿correcto, Carlos? Claro. ¿Correcto, doctor Enuel? Entonces, cuando la Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es porque le están dando a la persona de Cristo, ¿sí?, el poder de inmolar nuestros pecados sin la necesidad de estar en un estado caído, ¿sí? Sin la necesidad de estar en un estado caído. Con esto no estamos diciendo que Cristo no necesitó hacerse carne y estar entre nosotros. Claro que no. De hecho, lo confirmamos. Cristo se hizo carne, Cristo tomó naturaleza humana, pero no caída. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el hombre sea creado y que Adán caiga, el Cordero fue inmolado. O sea, Cristo tenía el poder ontológico de inmolar a las criaturas sin la necesidad de la caída de Adán. Entonces, yo estaba pensando mucho en ese argumento bíblico como para decir lo siguiente también. Cuando se hacen las definiciones cristológicas a partir del siglo III en adelante, se confirma de que Cristo en su humanidad es perfecto y que la caída de Adán muestra a un hombre imperfecto, o sea, un hombre caído que ya no tiene ese estado de pureza y ese estado de perfecto de naturaleza. Por lo tanto, lo que están diciendo estos muchachos no solo va en contra de la palabra de Dios como la he citado y la he presentado, sino que va en contra del Concilio de Calcedonia, porque ahí se definió. Cristo en su divinidad es perfecto, ¿sí? Cristo tiene una divinidad perfecta y Cristo tiene una humanidad perfecta. Decir que la naturaleza de Cristo está caída en Adán es decir que la humanidad de Cristo no es perfecta y es irte en contra de tus propios credos católicos. Por lo tanto, con esta explicación que estoy dando, yo sé que el doctor Enuel me entiende porque hemos estado conversando bastante de esto. Puedo decir como católico ortodoxo o como católico romano, que no lo soy, pero como evangélico, y a la luz de la cristología que se supone que deberíamos compartir todos nosotros, porque la cristología católica y la cristología oriental y la cristología evangélica concerniente a Cristo y la naturaleza que tenía Cristo, nunca ha dicho que tomó carne caída. Y de hecho ya de esto lo hemos conversado mucho. Pero hay un porqué más grande, ¿no? Hay un porqué más grande, ¿no? Y es justo lo último que recalqué y espero no ser redundante por repetirlo. En cristología, aun si la estudias dentro de un seminario católico, te van a enseñar este credo. Cristo tiene una naturaleza humana perfecta, pero una naturaleza humana perfecta no la puedes tener si dejas de tener ese estado de perfección que tenía Adán en el huerto del Edén antes de la caída. Después de la caída, la naturaleza humana ya no es perfecta, porque ya tiene concupiscencias, porque ya está con el pecado original y porque ya tiene la desobediencia y porque obviamente tiene la muerte tanto física como espiritual. Ya no es una naturaleza perfecta como la que Dios creó. Pero hay un choque cristológico con esta afirmación moderna que está levantando estos católicos, ¿verdad? Y como dice un dicho, ¿no? El que no conoce la historia herética va a volver a repetir la herejía. No conocen la historia, no conocen la defensa cristológica sobre este término y es por eso que están cayendo en la herejía que cometió Nestorio, ¿sí? Nestorio no solo se opuso a la Teotocos, Nestorio cometió otra herejía. Nestorio decía esto, y esto es lo último que voy a decir. Y para los que de repente conocen de este tema, sé que me van a entender. Nestorio dijo esto, que las dos naturalezas de Cristo, que estaban en una sola persona, no eran cosustanciales.
y que no tenían una sustancia perfecta, ¿sí? Sino que una era más, otra era menos, en un momento podía ser absorbida por la otra y en la otra podía fusionarse, podían ser ambivalentes. ¿Y cómo es refutado Nestorio? Diciéndole que la naturaleza humana de Cristo es perfecta y la naturaleza humana divina de Cristo es perfecta y pueden coexistir juntos porque pertenecen a una misma sustancia que les da ese estado perfecto. Perfecta es su divinidad, perfecta es su humanidad, porque se mantienen unidas a una sustancia. Eso se llama la unión hipostática, ¿sí? La unión de las hipóstasis, de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, unidos por una sustancia perfecta, que es la divina. Ahora que alguien se levante, alguien y me diga que lo divino no es perfecto, ya sería otra herejía más. Por lo tanto, cuando no se conocen estos conceptos, lamentablemente están revivando una herejía por no conocer cristología, ¿sí? Es lo que quería acotar también, acotar. Claro, y sí, vamos a hacer un programa con el doctor Enoel explicando esto y un poco más, porque hay una raíz más de por qué las personas están diciendo estas cosas. Hay más raíces cristológicas que la gente debe de saber, porque hay mucha confusión al pueblo. Yo hice un post hoy en la tarde en mi cuenta de Facebook diciendo que Cristo no necesitó asumir una naturaleza caída en Adán. Y me cayeron muchos evangélicos diciéndome, ¿qué pasa, hermano? ¿Estás negando la naturaleza de Cristo? Yo le dije, yo no estoy negando, yo lo que estoy diciendo es que no necesitó asumir y en vez, entonces, nuestro pueblo necesita saber, Carlos. Esto no se trata solo de hacer un video o reacción en contra de un youtuber católico. Esto se trata de predicar el evangelio. Así como nosotros participamos de carne y de sangre, así también necesitó él participar de lo mismo. O sea, doble naturaleza. Y explicarles que en ambas fue perfecta. Y bueno, muchas cosas más que me gustaría decir, pero no me quiero tomar todo, como quien dice, la atribución de la palabra. Esto digo por el momento, ¿no? Yo sé que entré tarde, estabas haciendo live desde temprano, pero habían cosas que tenía que hacer. Mira, Carlos, perdóname, Carlos, este punto que Cristian está mencionando aquí es bien importante, porque sí, lamentablemente nuestro pueblo evangélico no tiene el conocimiento y la noción de qué significa nuevamente la cristología y la antropología. Tenemos que decirle a nuestro pueblo que para ser humano no es inherentemente esencial el tener que pecar, porque la humanidad, el pecado es una distorsión de la verdadera humanidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la persona de Jesucristo y de Adán y Eva previo a la caída, sí tienen una plena humanidad. Posterior a la caída hay una corrupción, por ende, el pecado no es ontológicamente inherente para ser verdaderamente un ser humano. Y las personas están confundiendo cuando dicen, o cuando nosotros decimos, no, pero es que no había necesidad de pecar para verdaderamente ser humano. La gente dice, bueno, pero si no podía pecar, entonces no era humano. Eso es falso. La humanidad no depende del pecado. El pecado es una distorsión que viene después de una consecuencia cuando se viola la ley de Dios. Y nuevamente, es que lo tengo que enfatizar porque acabo de ver un comentario aquí en el chat y déjeme explicarle a cómo se llama la persona, creo que se llama Juan Calixto. Él pregunta, ¿es herejía decir que Jesucristo asumió naturaleza que está caída por el pecado? Y pregunta, ¿dónde está la herejía? Bueno, amigo, si es herejía, es una herejía cristológica afirmar que Jesucristo asumió una naturaleza humana caída en el sentido en que esa naturaleza estuviera corrupta, inclinada al pecado y contaminada moralmente, porque eso es lo que significa la naturaleza, es la esencia de lo que es, y esa aseveración atenta directamente contra la impecabilidad, la pureza ontológica y la suficiencia redentora de Cristo. Y entonces, al preguntar dónde está la herejía, lo que me da a entender que amigo, usted no conoce lo que está hablando. La herejía se ubica en afirmar o en implicar que, número uno, la naturaleza humana que Cristo asumió estaba afectada por el pecado, y ya sea la corrupción o en concupiscencia. Y número dos, que Cristo estuvo bajo el dominio del pecado original. Eso mina la doctrina histórica de la unión hipostática y contradice los concilios ecuménicos. Si usted es católico, usted está haciendo en contra de su propia iglesia. El testimonio bíblico, cuando nos dice en Hebreos capítulo 4, él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y eso no implica que él se hace pecador,
Si Cristo hubiese asumido una naturaleza caída, no podía ser sin mancha, ni apartado de los pecadores. Entonces, yo le invitaría a que fueran y leyeran las actas del Concilio de Calcedonia completo y entendieran nuevamente que la unión entre la divinidad y la humanidad en la persona de Cristo no puede ser corrompida por una naturaleza caída. En el momento que usted hace eso, usted acaba de violar la unión hipostática y está predicando un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Es una batalla semántica. Estas personas quieren obligatoriamente forzar terminología que no le corresponde al Señor. Como dije en algún momento, es como decir que Cristo tenía un carácter caído porque era una persona, muchas veces como si alguien le quiere decir que Cristo era iracundo, que Cristo era grosero porque le dijo zorra a Herodes. No, la verdad es que lo que le corresponde a la perfección es su santidad. Cuando Cristo se sentía que corregía y decía y hablaba en santidad, no en una naturaleza caída. Entonces, eso no tiene ningún sentido poner un término que no le corresponde al Señor. Eso, ¿por qué forzar eso? Yo todavía no logro entender estos apologistas católicos romanos y 2 o 3 desaprensivos supuestamente llamados evangélicos. Eso sí me preocupan a mí, porque eso están dentro de nosotros. Vamos a escuchar a Rudy Florentino. Perdón, sí. No, que hable el hermano Rudy, perdón, sí. Y que me disculpe porque no sé cómo desbloquear a la gente que algunos moderadores han bloqueado en mi canal. Pero hermano Rudy, ahí voy a ver cómo hago. No encuentro la opción. Discúlpeme, hermano. Eso es ir a YouTube Studio. Me pasa mucho eso, Carlos. Configuración, después donde dice ahí comunidad, te vas ahí moderadores y bloqueado, papá, y tú ahí los quitas. Así. A mí no me gusta que bloqueen en los canales, aunque obviamente si dicen alguna grosería, un invitado o algo, eso sí, le dan 3 advertencias y le borran los comentarios, y si ya la cosa se pone muy fea, que bloqueen, pero no me gusta que bloqueen, porque es que eso afecta el algoritmo, y con tantos enemigos que tenemos estos canales, de verdad, hay muchos enemigos, muchos. Y los peores enemigos, vuelvo y repito, vienen de los evangélicos, supuestamente, ¿no? Rudy, hermano, amigo, querido. Sí, buenas noches. Aquí es la 1:40 de la madrugada. Uy. Solo 3 cosas quería decir. Primero, me duele mucho el escuchar que algunas personas se refieran mal a la persona del doctor Enoel, porque con el afán de querer demostrar que ellos tienen la razón, no les importa pisotear el honor o la credibilidad de los demás. Es como lo que decía ayer, ¿no? En las leyes de la apologética muchas veces violan esas leyes solo por demostrar que la postura que ellos defienden es correcta y no importa cómo defenderla. La segunda cosa, que esto es sea para católicos que para evangélicos, yo pienso que todos, esto de acá sea Carlos, Cristian, quien sea, tiene el sacrosanto deber de formar a los nuevos conversos, ¿no? Porque muchas veces falta conocimiento de historia eclesiástica de los primeros siglos, y en la actualidad, parece ridículo, pero en la actualidad se escuchan herejías que parecieran modernas, pero son de los primeros siglos. Hay gente que como si fuera una novedad, hablar de marcionismo, de arrianismo, docetismo, y para ellos es como una postura que la defienden, que la han descubierto recién. Y yo pienso que, por una parte también los católicos, pero igual los evangélicos, a las nuevas personas es necesario formarlas, porque si no, uno cuando es nuevo en la fe, al no tener las cosas claras, puede cometer estos errores, ¿no? La tercera es de que lamentablemente muchos cometen este error. Cuando promocionan la terminología naturaleza sufriente, herida o caída, lo hacen más que nada los que tienen espíritu humanista, es un error, pero dicen, si Jesús no tiene nuestra misma naturaleza, entonces
¿Qué quiere decir? Que ser humano en nuestra condición es una humillación. Él, ¿por qué no se humilló a ese nivel, ¿no? Entonces, en el querer defender la condición de la naturaleza personal de los humanos, quieren asemejar a Jesús con la naturaleza, diciendo, no, no, si Él viene, es más, hasta le atribuyen potencial pecado. Dicen, en el mercado, cuando Eso lo agarró en la cree el esquina, jovencito, Rudy, eso lo cree el jovencito, porque yo lo he sí, escuchado. sí, O sea, concupiscencia para poder enfrentar todo como un ser humano pecador, pero él vio venciendo las tentaciones. Eso es una blasfemia terrible de Satanás. Ahora, claro que el Señor se humilló, ¿cómo? Despojándose de su gloria y haciéndose como uno de nosotros, haciéndose como una criatura creada por él. El Señor no tenía que volverse ni querubín, ni serafín, ni humano, ni nada. Pero él se humilló en la condición de humano, naturaleza humana, pero sin pecado. Ya por eso, claro. ya, solo por venir a servir, por lavar los pies, por estar en la, o sea, en un cuerpo, o sea, en asumir una naturaleza humana y servir. Ya por eso, porque el Todopoderoso no servía en el cielo lavando pies a ángeles, no. Entonces, al asumir nuestra naturaleza, al tener una naturaleza humana, siendo él espíritu, naturaleza divina, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, ya eso es una humillación para el Todopoderoso. Mira, yo voy a volverme como Carlos Veloz, que yo lo creé. No, ya automáticamente sucede? Eso. Sí. Esta y padecer en una cruz, y padecer en una cruz. La teoría de la naturaleza caída es una trampa. ¿Sabes por qué? Ellos te acorralan diciendo naturaleza caída. Si tú la defiendes, dicen, entonces él de dónde nació, de una mujer, tiene pecado. Dices, no, pero él nació puro. Entonces la mujer es inmaculada. O sea, te arrastran a que tú, por defender la naturaleza perfecta, tienes que aceptar inconscientemente que la madre es inmaculada. Pero ellos llegaron a decir en ese video, lo que pasa es que yo lo voy a hacer en dos partes, porque el video está buenísimo ayer. O sea, yo me puse en modo, yo dije, yo voy a dar los argumentos del mismo Mónico Vázquez. Ellos fueron capaces de decir que la naturaleza santa de Cristo se la deben a María. Lo dijeron en ese video. Que Cristo es santo porque se encarnó en el vientre de María. Yo le dije, un momento, me hicieron la pregunta para tenderme una trampa y yo le dije, dije, atacando a Cristian diciendo, Cristian dijo que Cristo se encarnó en Adán. Yo no había visto esa parte, pero luego Cristian dijo que fue un lapsus. Pero Cristian en el video dijo... No, claro, yo lo que les dije fue una imprecisión terminológica. Lo que exacto. Yo traté de decirles es que la naturaleza de Cristo fue la misma que tuvo Adán en su estado de inocencia. Y yo le expliqué. Y yo corregí la terminología, que es, todos se pueden equivocar hablando una palabra. Exacto. Y yo le dije, pero miren, pero Cristian en el mismo video le dice, Cristo se encarna en María. Entonces dicen, ¿quién le dio la carne a María? Perdón, la carne a Cristo, María. Y Cristo es su santidad, porque si María no le da a Cristo, no tenía santidad. Yo lo tengo aquí. Entonces yo le dije, María fue que hizo carne al verbo. María con su poder dijo, yo lo voy a hacer carne, porque eso es un misterio. La Biblia dice, el verbo se hizo carne. Obviamente está María en el proceso. Yo dije, Cristo se encarna en María. Sacrosantum dice, antes de yo decir eso, Cristo se encarna en María. Lo dijo 4 veces. Y cuando yo lo dije más adelante, dijo, eso es blasfemia. Y digo, ¿pero qué fue lo que yo dije? Que se encarnó en María. Y que el verbo fue que se hizo carne. La estrategia. Y Dios, entonces, exacto. Entonces, ¿cómo vincular todo el tiempo a María? Como que María es la que tiene el control de todo en la encarnación. La naturaleza caída es de esa, ¿no? Que primero te la presentan, es un escándalo. Cuando uno la quiere refutar, te dicen, ok, me la tienes que refutar, naturaleza perfecta, ok, te la acepto, pero ¿por qué? ¿Dónde nació? ¿En qué vientre? Entonces el vientre tiene que ser inmaculado. Y te tratan de arrastrar a ese pensamiento, ¿no?
Pero mira, que estas cosas en el siglo III y en el siglo IV estaban totalmente claras. Y yo no entiendo cómo estas personas, creo que lo hacen porque ni siquiera conocen. Mira, Ambrosio de Milán, que es citado por Agustín de Hipona, dice esto: para que tengamos el estado caído de Adán, literalmente esas son sus palabras, para que tengamos el estado caído o en concupiscencia de Adán, necesitamos ser germinados por medio del semen y por medio de, no habla del óvulo, pero por medio del acto del hombre y la mujer. Lo voy a decir en esas palabras, ¿ya? Porque es lo que dice Ambrosio de Milán. Y solamente este tipo de concepción producen seres humanos que tienen este estado caído de Adán. Palabras de Ambrosio de Milán que replica Agustín de Hipona, ¿sí? Ahora, es imposible que Cristo cumpla con estos requisitos, porque Cristo no fue concebido por un hombre y por una mujer. Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y por eso Ambrosio de Milán se echa por encima de la Virgen. Dice, ningún ser humano, dice, puede estar libre de estas cadenas del pecado caído de Adán si no es por medio de otro tipo de concepción. La que sí cumple Cristo, que no necesitó de varón y que fue concebido por el Espíritu Santo para que se cumpla la profecía del profeta Isaías y que venga obviamente el Dios fuerte a reinar, ¿no? Ahora, termino con esto. Esto era claro en el siglo III y en el siglo IV. Agustín de Hipona, replicando a Ambrosio, también saca algo de su propia cosecha. Agustín de Hipona dice que la Virgen, en una de sus réplicas a Fausto el maniqueo, le dice, la Virgen no le traspasó las concupiscencias que ella tenía, producto de su propia naturaleza, al hijo que tenía en su vientre materno. No lo pudo traspasar, porque era tanta la santidad que las concupiscencias no le llegan al santo Dios. Esto lo tenía claro Agustín de Hipona en el siglo IV. Esto lo tenía claro Ambrosio de Milán en el siglo III, pero esto no está claro en el siglo XXI. ¿Por qué? Por ejemplo, en la actualidad, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa no se ponen de acuerdo sobre la Inmaculada Concepción. Exactamente. Para los católicos fue antes de la concepción. Para los ortodoxos es... Exactamente, y justamente por eso Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción de María, porque él veía en los padres de la Iglesia un lenguaje donde encerraban a todo el género humano bajo el pecado de Adán, bajo la caída, bajo lo que conocemos como pecado original. Y en Cristología, cuando lo estudias de verdad, tú entiendes que los estados caídos en Adán son todas las personas que están en pecado original. Para los ortodoxos, la purificación de María, no inmaculada, la purificación es en el momento que dice sí. En ese momento la purifican, dicen, ¿no? O sea, claro, para los ortodoxos sería un pecado ancestral, y que María es libre de estas cadenas en el momento de la anunciación. O sea que para ellos María no es libre del pecado en la concepción, sino cuando obedece al ángel, o sea, cuando es mayor de edad, cuando ya tiene ovarios para reproducir. Por eso ellos no creen en el dogma de la Inmaculada Concepción, por más que los papistas digan que sí. Termino diciendo esto. Es por eso que diciendo de que Cristo pudo asumir el pecado, Cristo pudo asumir la caída y morir, eso prueba que María tranquilamente también pudo morir y tener la misma condición de Cristo. Y este es un insulto al sacrificio vicario que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Este es un insulto, este es querer igualar la misma muerte de María, que era una muerte de su propia naturaleza caída, con la muerte de Cristo, porque Cristo no murió por su naturaleza caída. Cristo murió por nuestra naturaleza caída. Oye, me indignan estas cosas. Claro. Y por eso yo le decía al doctor Enoel,
para hacer un diálogo con él. Él ya me va a confirmar en qué horario lo podemos hacer. Ahí por ahí estaban preguntando las personas. Él se va a poner en contacto conmigo y les prometemos que vamos a hacer un live donde vamos a hablar de estas cosas, porque el pueblo evangélico necesita saber estos conceptos para que no se dejen llevar por lo que dice cualquier católico que no ha leído la historia, no conoce los concilios y no conoce nada de cristología, ¿no? Mira, yo les voy a decir por último una cosa. Yo soy arminiano, pero prefiero 1000 veces más defender los conceptos cristológicos de Cristo y botar todos mis libros de Arminio a la basura por defender la divinidad y la santidad de mi Cristo, ¿sí? Y eso es lo que quería decir. Dios los bendiga a todos. Yo me pongo en contacto con el doctor Enuel para ese diálogo y les avisamos a todos. Y buen live, Carlitos, buen live. Buenas ponencias, buenas participaciones. Por último, me voy. Nunca está de más decirlo. Voy a tener un debate con un testigo de Jehová. Así Hoy. que, sí, hoy. Con un testigo. No todo es choripán, no todo es refutar al Alarcón, porque como bien dice Pacheco, pues la gente piensa que vivimos de Alarcón. Hay otras herejías que refutar, ¿sí? Y tenemos que hacerlo. Mientras Dios por su gracia nos permita todavía estar aquí, ¿ya? Dios los bendiga. Sobre lo demás nos ponemos de acuerdo. Nos vemos luego. Bendiciones, Cristian. Bendiciones. Dígame, doctor. Permíteme dar una pincelada así rapidito del concepto de que, ¿verdad? De que María es la que le da la santidad a Jesús. No. O sea, Cristo no es santo porque fue engendrado en María. Cristo es santo por su origen divino como el Hijo eterno de Dios, y que porque su concepción en María fue obra directa del Espíritu Santo sin participación de varón ni transmisión de pecado. Porque Él es el Hijo eterno de Dios. Cristo es Dios por naturaleza desde la eternidad. Por ende, su santidad es ontológica, no es derivada. Él no se volvió santo al encarnarse. Él ya lo era desde toda la eternidad, porque fue concebido por el Espíritu Santo, no por una generación humana. Su concepción fue milagrosa, sin heredar el pecado original, y la humanidad que asume no está corrompida ni caída porque procede de Adán por vía ordinaria. No, María sí fue el instrumento de la encarnación, pero ella no es la fuente de la santidad. Así que decir que Cristo vino a ser santo porque fue engendrado por María es no comprender tampoco la mariología. Mañana yo sigo. Ajá. Dime, Rudy. Que digo que es fundamental importancia el formar sobre las herejías de los primeros siglos, porque si no, en la actualidad nacen nuevamente como si fueran a la moda, ¿no? Personas que defienden pensamientos heréticos y no sabiendo que son de los siglos, lo defienden como si fuera una cosa que han descubierto hace poco. A Rudy se le corta mucho el internet. Pero miren, para cerrar, porque el objetivo de este live es el siguiente: los 4 jinetes de la mentira, ¿verdad? Y obviamente sus seguidores dicen o hacen o emulan la mentira de sus representantes. Aquí han venido, ¿verdad?, de sus seguidores a decir que lo que estamos diciendo que Cristo tiene naturaleza caída somos nosotros. Miren qué mundo más loco, doctor Enuel. Están escribiendo, los que dicen que Cristo tiene naturaleza caída somos nosotros. Y nosotros somos los que estamos defendiendo que esa terminología es completamente herética y contraria a la santidad y a la ontología de nuestro Señor. Pero este es el mundo, ¿no? Y uno tiene que estar, como dice el doctor Enuel, preparado para todas estas cosas. Gracias, Rudy, gracias, doctor Enuel, por su tiempo. Y gracias a Cristian, gracias a Pedro Ríos y a Villano, que subieron un momentico, y a los hermanos y a los amigos que estuvieron compartiendo con nosotros. Recuerden que con un like llegamos a un poquito más de personas. Cristo es sin mancha y sin pecado. Es perfecto en su humanidad, perfecto eternamente en su divinidad. Y murió en esa cruz siendo perfecto. Y eso es lo único que tenemos que tener en nuestros labios, no terminologías que no lo representan. Tenga eso en cuenta, por lo menos, hermano evangélico y amigo católico. Por lo menos en eso estamos de acuerdo.
no se dejen embaucar por 4 o más jinetes de la mentira. Nos veremos en una próxima entrega y les deseamos, como siempre, que el Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les bendiga. La luz brilló en la oscuridad, Dios me guió a comprender. Sola Escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio. En la Escritura Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe y justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor.